España no es solo un país, es una nación forjada en el fuego de la historia. Y hubo un momento en el que todo parecía perdido. Un momento en el que hermanos se enfrentaron entre sí. Ciudades fueron reducidas a cenizas y el futuro parecía desaparecer por completo. Entre 1936 y 1939, España vivió la guerra más brutal de su historia, la Guerra Civil Española. Un conflicto que no fue solo político, sino una lucha por identidad, supervivencia y destino. De un lado, los republicanos defendían un nuevo modelo de sociedad. Del otro, los nacionalistas, liderados por Francisco Franco, buscaban imponer orden y tradición. Lo que comenzó como un golpe militar rápidamente se transformó en uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Pero incluso en medio del caos absoluto, España no desapareció, resistió. El origen de esta guerra nace en una España rota desde dentro. Décadas de crisis económica, desigualdad social e inestabilidad política crearon un ambiente explosivo. En 1931, la monarquía cayó y dio paso a la Segunda República, trayendo esperanza de cambio. Pero esas transformaciones dividieron aún más al país. De un lado, trabajadores, socialistas y anarquistas exigían reformas profundas. Del otro, conservadores, militares y sectores religiosos temían el colapso del orden tradicional. La tensión creció hasta el punto de ruptura. En 1936, un grupo de militares intentó tomar el poder por la fuerza. El golpe fracasó, pero encendió algo mucho peor: una guerra total dentro del propio país. España no luchaba contra un enemigo externo, luchaba contra sí misma, y aún así no se quebró. Lo que vino después sorprendió al mundo entero. La guerra dejó de ser solo española y se convirtió en un campo de batalla internacional. La Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini apoyaron a los nacionalistas. Del otro lado, la Unión Soviética respaldó a los republicanos. España se convirtió en el escenario donde se probaban armas, estrategias y el futuro mismo de Europa. Bombardeos aéreos, destrucción masiva, ciudades bajo ataque constante. Todo esto antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, en medio de presiones externas y destrucción total, el pueblo español siguió en pie, resistiendo, luchando, sobreviviendo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante, porque esta guerra no se libró solo en el campo de batalla. Se vivió dentro de cada hogar. Familias divididas, amigos convertidos en enemigos, ciudades enteras devastadas. El bombardeo de Guernica se convirtió en símbolo del horror que España estaba viviendo. La violencia era brutal: ejecuciones, persecuciones, miedo constante. Pero incluso en medio de todo eso, surgió algo más fuerte: la resistencia. Una resistencia que no dependía de ideologías, sino de la necesidad de seguir existiendo. Y si estás sintiendo el peso de esta historia hasta aquí, deja tu like ahora, porque historias como esta merecen ser recordadas. Cuando la guerra llegó a su fin en 1939, los nacionalistas salieron victoriosos. Francisco Franco asumió el poder e instauró una dictadura que duraría décadas. Pero la verdadera victoria no fue de un bando u otro. La verdadera victoria fue de España, que incluso destruida, dividida y marcada por cicatrices profundas, no desapareció. Sobrevivió a uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna. Y esa es la lección que queda, porque la fuerza de una nación no se mide solo en sus victorias, sino en su capacidad de resistir cuando todo parece perdido. Si quieres seguir descubriendo historias reales como esta, llenas de intensidad y significado, suscríbete ahora al canal, porque aquí la historia no es solo pasado, es memoria viva.